Hola, bienvenidas a Voces. Somos Indira Almendares y Fabiola Vanegas. En este nuevo episodio hablaremos sobre un tema súper importante que tiene que ver con las habilidades de la comunicación y la asertividad. Bien, en esta segunda temporada, en realidad que es muy importante para nosotros que podamos conversar sobre todos aquellos temas que entre mujeres nos ayudan a crecer. Bien, vamos a empezar que... ¿Cómo estás, Indira? Hola, ¿cómo bien, te va? Súper bien. Siento que ya días no te veo. Sí, siento que ya días no te veo. Hemos descansado bastante, ¿verdad? Y creo que venimos más frescas. Sí, venimos renovadas. Venimos renovadas. Sí, bueno, estoy muy contenta de que estemos aquí. Sí, pero antes de que empecemos con el tema, me gustaría agradecer. Hemos crecido bastante gracias a todas mujeres y hombres, ¿verdad? Que nos están apoyando, que nos ayudan con sus suscripciones, que nos dan like, que nos hacen bastantes comentarios. En realidad lo hemos conversado, ¿verdad? Y nos sentimos muy emocionadas y agradecidas con todas. Sí, definitivamente queremos agradecer porque no solamente en las redes pues nos han estado dejando su like, nos han estado dejando sus comentarios súper positivos, sino que también nos ha tocado encontrarnos con personas, ¿verdad? Que nos hablan. Nosotros teníamos tantas dudas cuando empezamos a hacer este podcast, pero sí, pues hemos encontrado retroalimentación bien positiva. Queremos hacer una mención especial hoy, que tenemos estos vasitos, ¿verdad? Que nos ha hecho llegar también una voz leal, otra mujer que ha querido apoyarnos a través de este pequeño detalle, a Pretty Cards HN. Ahí les vamos a dejar el link para que lo sigan. Hacen todo tipo de diseños de este tipo y pues estamos muy contentas también de tener nuestros vasitos que nos representan, ¿verdad? En color y en logo. Así es, sí. Bien, entonces, luego de que le damos las gracias, ¿verdad?, a todas estas fieles oyentes, vamos a hablar sobre cuáles son esas habilidades de comunicación y asertividad. ¿Cómo te sentís vos? O sea, ¿crees que en realidad vos te comunicás bien con las personas? Voy a suspirar ahí, ¿verdad? Porque sí, o sea, creo yo, por lo menos me autopercibo como una persona que tengo fluidez verbal. Uh-huh. Creo que no tengo miedo de comunicarme con las personas. A veces he notado que en situaciones hay personas que son un poco penosas o que de repente son más introvertidas. Yo creo que yo no soy así. Me considero una persona extrovertida, que tengo esa fluidez verbal, que no me da pena hablar con la gente. Pero al mismo tiempo me he encontrado también muchas veces en situaciones donde yo he querido que alguien haga algo o cumplir con cierto objetivo, pero esa persona de repente no entiende tan claro el mensaje que yo quise transmitir. Y vos lo ves porque pues no llegas al resultado o no llegas al objetivo del mensaje. Entonces, en mi caso, yo veo que hay una situación en la que yo tiendo a ser muy fuerte a la hora de hablar. Mi tono de voz, para empezar, ¿verdad? Un tono de voz fuerte. Quizás las personas no perciben, porque no solamente es lo que estás diciendo, es cómo lo decís también, parte importante. Claro. Que donde creo yo que está mi oportunidad de mejora, digamos. Entonces, no necesariamente que vos tengas como ciertas habilidades, creo yo, en cuanto al tema de fluidez, como te digo, garantiza que la comunicación va a ser efectiva, que es donde yo percibo que es donde está mi oportunidad de mejora, digamos, en ese sentido. Sí. Bien, yo creo que luego de lo que nos estás diciendo, como hablamos de habilidades de comunicación asertiva, sí. Creo que es bueno que definamos, digamos, ¿verdad? O sea, que tengamos claro cuál es el concepto de que esta comunicación sea asertiva. Y, bueno, en alguna investigación pues, que hicimos, dice que la asertividad es encontrar el equilibrio entre ser firme, pero también ser considerado. Sí. Entonces vos dijiste algo que es bien importante y es el hecho de que por ejemplo, hablaste del tono de voz, que eso tiene que ver con el ser considerado con las personas, porque el que yo sea firme no significa que tengo que
o alzarla o cambiar mi tono. Bueno, obviamente cambiar el tono es muy importante, pues porque dentro de una conversación no todo puede ser lineal, ¿no? Claro. Dentro de una comunicación no debe más bien de ser lineal, sino que obviamente tiene que tener esas entonaciones, pero que ese tono no ofenda a las demás personas o que vos misma no te sientas como que no lo hice bien. Sí. O no me di a entender de la forma que yo quería hacerlo. Sí. No, y fíjate que yo creo que ahí me gusta mucho esa definición que das porque creo que tiene mucho que ver, o sea, la asertividad tiene mucho que ver con la empatía. Y es aquí donde vos te das cuenta, yo escuché una frase que me gusta mucho que dice que un consejo no pedido es una crítica. Entonces, es bien importante que vos sepas, primero creo yo que para que haya una comunicación efectiva tiene que haber un propósito legítimo. O sea, tiene que haber un objetivo para esa comunicación. Puede ser un objetivo personal, o sea, vos querés que tu hijo haga algo, tu esposo haga algo. Puede ser a nivel profesional. Mira, uno en todos los contextos vos te estás comunicando. En una entrevista de trabajo, sí, por ejemplo. Vos querés conseguir financiamiento para emprender un negocio. Nosotros que estamos en la docencia, pues constantemente nos estamos comunicando con nuestros estudiantes. Obviamente en nuestras relaciones del día a día, con amistades, con colegas de trabajo, pues es súper importante la comunicación. La comunicación es poder porque te permite alcanzar objetivos. Pero también creo yo que es importante que uno entienda que tiene que haber un objetivo detrás de todo lo que vos vas a decir. ¿Para qué lo vas a decir? Comunicar, querés informar, querés persuadir, querés motivar a alguien. En cada momento tu mensaje, y el mensaje incluye todo, no solo lo que estás diciendo, sino cómo lo estás diciendo, tu expresión verbal. Sí, tu lenguaje corporal. Es súper importante, porque a veces vos estás hablando con alguien, pero tu cara, tu gesticulación corporal va en otra línea diferente a lo que vos estás diciendo. O y bueno, eso hay que cuidarlo. Tu lenguaje corporal habló antes. Exacto, sí. Me pasa. Sí, no tenés conectado el cerebro con las gesticulaciones. Sí. Bueno, vos dijiste eso, ese punto de mejora, ¿no? Para mí, yo pienso que ese es como un punto de mejora, que, o sea, mi cara habla muchísimo antes de lo que yo pueda decir. Sí. Y eso es parte de la empatía. Y varias gente me lo ha dicho. Sí, varias gente me lo ha dicho. Y en algún momento, que yo creo que también forma parte del crecimiento, o sea, en algún momento yo decía, pero que así soy, pues, o sea, en realidad no lo puedo disimular, no lo puedo evitar, pero claro que sí, o sea, sí. Y he intentado en la medida de lo posible, pues mejorarlo, sí. Que te cuesta demasiado, o sea, ya son, ¿qué? No digas, por favor, no lo digas. Pero varios años de estarte comunicando. Y no lo voy a decir solo para que no relacionen la tuya. Exacto, por sí, eso. Yo sé que por eso me estás deteniendo. Yo sé que por eso me estás deteniendo. No, y fíjate que, digamos, es que ahí lo que te digo es eso, es un tema de, la asertividad va de la mano de la empatía. Sí, que vos totalmente consideres a la otra persona. Porque a veces la gente solo quiere que vos la escuches. Vaya, hablemos de un contexto personal, tus amistades. Yo estoy segura que vos te has encontrado en una posición en la que vos estabas tratando de darle un consejo a alguien o comunicarte con alguien y esa persona no recibió el mensaje de una manera positiva. Entonces ahí es donde viene lo que yo te decía. Esa persona en realidad te está pidiendo un consejo o solo te está pidiendo que lo escuches. Eso también creo yo es parte de la asertividad. De mí no vas a estar hablando. De mí no vas a estar hablando. Bueno, le digo a Pedro para que entienda a Pueblo. O sea, sí, es importante eso, pues, que vos entendás que no invalides los sentimientos de las personas primero, creo yo, para una comunicación asertiva. De repente tu posición en la vida o de repente tu forma de ver las cosas es diferente a las personas que te rodean, obviamente. Y entonces, no necesariamente tu verdad es una verdad absoluta, ¿verdad? Sí, total. Entonces, que uno tome en cuenta los sentimientos de la otra persona. O sea, esto que le voy a decir en verdad le va a hacer crecer. En verdad es algo que, como te digo, tiene ese propósito legítimo detrás de una buena intención de que esta persona mejore en algún aspecto de su vida, o simplemente lo estoy diciendo porque, como decimos, así soy yo, porque hay gente que te dice, no es que yo hablo de frente, yo hablo claro, yo no ando por detrás, pero... Y no pones cuidado en si sos grosero o si estás lastimando a alguien. Y te amparas en que, porque así soy yo. Exacto, sí. A mí me ha funcionado muy bien, no necesariamente en todos mis ámbitos, pero sí en el ámbito de pareja, por ejemplo, me ha funcionado muy bien que cuando quiero transmitir
algo y yo digo, o sea, se lo voy a decir desde el amor que le tengo. Y me pasa, por ejemplo, con mi hijo también, y cualquier cosa que yo le digo a él, lo primero que empiezo es como, creo que con ese empatizando, ¿no? Y lo que te voy a decir, te lo voy a decir desde el amor que te tengo. Porque yo creo que ahí como que, o sea, te baja ajá, exactamente. Ya sabes que la persona te va que lo que te va a decir sea un consejo, o sea, lo que sea, ¿no? En realidad te baja como los muros, los muros, o esas, sí, vamos a decir los muros, porque tal vez no estás en la misma, en ese momento no es el mejor momento de la otra persona, pero desde que le decís, te amo, o sea, en realidad te respeto y te quiero decir esto. Sí. Creo que debo de ponerlo en práctica, en realidad, en todos los ámbitos, tal vez no desde el amor necesariamente, sino que te lo voy a decir desde el respeto, te lo voy a decir desde la empatía, te lo voy a decir desde que quiero que mejoremos o no sé, dependiendo del contexto, ¿verdad? Es que cualquier relación, porque una relación de trabajo tiene que ser buena, pues tiene que ser armoniosa, porque como te digo, todo va enfocado a alcanzar un resultado. En este caso es un buen resultado en tu trabajo. Fíjate que yo, por ejemplo, yo creo que yo soy una persona que tiendo a reaccionar. O sea, vos me decís algo y yo automáticamente ya estoy, en lo que vos vas hablando, yo estoy pensando en la respuesta. Y me pasa aquí también, ¿verdad? Que vos estás hablando y yo estoy ya pensando en lo que voy a decir. Entonces, tiendo a ser una persona que reacciona, o sea, emocional en ese sentido, quiero decir. Y sé que está mal, porque a veces sobre todo cuando es una situación de conflicto, si vos reaccionás, no reaccionás desde el amor, reaccionás tal vez desde el enojo o desde la ira o de lo que sea. ¿Y te ha pasado que sabes que debes de parar? Y no, yo vomito, no parás. Vomito, o sea, es una cosa horrible. Sí. Y sé que es un problema. Sí, y estás en el momentito, o sea, estás en el momentito y dices, no debería estar haciendo esto, no debería estar diciendo esto, sí. Pero ya no puedes parar. Sí. Y la cosa es el daño que le haces a la relación, que le haces a la otra persona, porque no lo puedes regresar, lo que dijiste no lo puedes regresar. Así o sea, no hay manera, no hay manera. Es una de las cosas que no... Sí. Definitivamente y que ya no las palabras pueden dañar tanto a una persona. Fíjate que yo me acuerdo, yo siempre le decía a mi papá, o sea, tenemos una forma de ser muy parecida. Entonces, claro, él sabía, o él sabe muy bien, pues, de las personas que más lo conoce a uno, su papá, su mamá, ¿verdad? Él sabía muy bien las cosas que a mí me duelen. Entonces, cuando él me llamaba la atención, más joven, ¿verdad? Cuando él me llamaba la atención, siempre me daba en el punto, o sea, siempre me daba donde me dolía. Y no sé si es consciente o inconsciente, pero así sucedía. Entonces yo siempre le decía a él, papi, prefiero que me pegue, o sea, pero no me diga nada, o sea, no me regañe, porque me dolía más el regaño y me hacía sentir mucho más mal el regaño que cualquier otro tipo de castigo, ¿verdad? Entonces es eso, o sea, las palabras pueden hacer un daño fuerte, pues pueden provocar hasta una fractura en una relación. Entonces yo te digo, por ejemplo, un bloqueo. Sí, un bloqueo. Pues pones una barrera, un bloqueo una barrera. Vos como persona, porque vaya, por ejemplo, si te lo dijeron muy pequeño y eso te dañó, eso te puede convertir en una persona adulta con ciertos miedos, ¿no? Claro, con ciertos temores. Exactamente. O sea, totalmente. Entonces yo ahora, sabiendo eso, pues por ejemplo con mi hijo, ¿verdad? Él a veces, y yo lo he notado, es increíble porque yo sé que cuando él me va a decir algo, él tiene miedo, o sea, él tiene temor de mi reacción. Y yo me analizo y digo, no puede ser que mi hijo tenga miedo de contarme sus cosas porque tema a cómo yo voy a... Y no es que hay un castigo físico, igual que como uno repite esos patrones, ¿verdad? Igual que como con mi papá, es ese hablar fuerte y es decir cosas que de repente lo pueden hacer sentir mal y creo que no debería ser ese el objetivo. Yo ahora trato un poco y es trabajar mucho en su control emocional. Trato de decir, no voy a reaccionar ahorita. O sea, en ese momentito que vos decís, sé que no lo tengo que decir, ahora trato de decir, no reacciones ahorita. Esperar que pase el tiempo, que a mí es lo que me funciona. En medio de una pelea, por ejemplo, de pareja o lo que sea, yo digo, no me voy a enojar por esto o no voy a reaccionar en este momento, voy a dejar que pase un día, 2 días, el fin de semana. Y cuando yo me sienta tranquila, voy a traer los puntos a la mesa de esto fue lo que me molestó, porque eso es otra cosa también. En la asertividad, vos no tenés que tener miedo de expresar cómo te sentís. Pero tal vez ese momento no es el momento para hablar de eso porque vas a empezar a decir cosas que
después te vas a arrepentir y te vas a quedar como con ese sentimiento de culpa, que es horrible, pues. Sí. Es horrible. Entonces, no es fácil. O sea, a mí me ha costado mucho tiempo llegar a este punto. Tiene quizás que ver un poco con la madurez, pero también tiene que ver con que la otra persona no invalide tus sentimientos, con cómo te sentís vos. Entonces, tal vez algo que se puede hacer cuando uno quiere comunicarse asertivamente es preguntarle a esa persona primero cómo te sentís con respecto a esto que vamos a hablar o esto que estamos hablando, para no invalidar. Tal vez vos decís, ay no, qué forma tan tonta de sentirte, o por qué te sentís así, porque vos no actuarías así o no te sentirías así en una situación similar. Sí, completamente estás invalidando el sentimiento de la otra persona. Y para la es una falta de respeto. Sí, es una falta de respeto. Si querés podemos hablar como de algo, porque ya entraste vos en el tema de qué cosas nos ayudan a mejorar las habilidades de la comunicación para que esta pueda ser en realidad asertiva y efectiva. Y yo creo que es bien importante, en primer lugar, escuchar. Sí, la escucha activa. Sí, exactamente, la escucha activa, porque yo creo que a partir de ahí nosotros podemos, vos acabas de decir, o sea, el tema de entender cuál es la situación de la persona. Yo creo que desde ahí empezamos a fallar. Porque no necesariamente tiene que ser consciente, sino que, también vos lo dijiste, o sea, reaccionamos. Y no necesariamente tenemos que tener una reacción. Simplemente es la escucha activa. Y que con eso, en realidad, estamos respetando a la otra persona. Y tiene que llegar un momento en que después de que prestamos en realidad toda esa atención a la persona, ya ahí sí ya podríamos, en el caso de que sea necesario, en el caso de que nos lo soliciten o que la misma conversación te está llevando a que necesito que me digas algo. Que me des un consejo o lo que sea. Exactamente. Sí, fíjate que yo creo que también ahí depende de la situación, ¿verdad? Si es una relación personal, un amigo, una pareja, un hijo, creo yo que la escucha activa es bien importante, súper importante, fundamental, porque vos no podés entender a alguien si no lo escuchás. Partimos de ahí y la empatía es eso, entender a las personas, su contexto, su realidad y su situación. Ahora, mira, me pasa algo curioso que me gustaría compartir, ya más en un contexto profesional o laboral. Cuando yo trabajaba en la empresa privada, me tocaba entrevistar gente, ¿verdad? Entonces, es bien importante que vos en una entrevista de trabajo seas capaz de comunicar efectivamente tus habilidades y tus competencias para esa posición o ese cargo. Y entonces, mira lo que pasa, porque vos hablabas como de consejos y de cosas que hacer. Una vez me tocó entrevistar a alguien que en su hoja de vida había colocado que sus intereses o sus hobbies, algo así, era la poesía, ¿verdad? Los poemas y no sé qué. A mí me llamó la atención porque yo cuando estaba estudiando en secundaria, yo declamaba, me encantaba declamar, siempre me ponía, bueno, aparte de las habilidades de comunicación, era que yo me podía presentar en un escenario y declamar. Entonces conocía un poco del tema. Mala suerte para esta persona, porque yo no sé si ella o él, no me acuerdo si era mujer o hombre en este momento, creyó que eso le daba valor a su hoja de vida, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En medio de la entrevista, yo un poco como para romper hielo y entrar en conversación. Y cuénteme. Cuénteme cuál es el autor o qué tipo de poemas escucha. Y se quedó en blanco. O sea, no supo decirme, no supo contestarme. Y ya me generó a mí una mala percepción porque yo dije, está mintiendo en su hoja de vida. Quiere decir que si está mintiendo en eso, que es algo tan sencillo, ¿qué estará pasando con el resto de la información que la hoja de vida tiene? Entonces, ahí, en ese momento, te das cuenta cómo la comunicación no solamente es verbal, también es escrita. Como cuando vas a sacar la visa americana, ¿verdad? Que una de las primeras recomendaciones que te dicen es usted en la entrevista tiene que decir exactamente lo mismo que colocó en su formulario. Mismo caso acá, va la analogía. Vos tenés que tener un dominio de tu hoja de vida y obviamente todo lo que pongas ahí tiene que ser verdad. Sí, tiene que ser verdad. Para que no te encontres en una situación en la que tu comunicación, o sea, lo que vos dijiste versus lo que estás haciendo o lo que de verdad sucede, no hay consistencia, ¿verdad? En ese mensaje. Entonces, creo que es bien importante que cuando vos te vas a comunicar,
Cualquiera de las formas, sí, en cualquiera de las formas. Estés muy seguro de lo que estás haciendo. Mira lo que puede provocar, digamos, esta falla en la comunicación. O lo mismo cuando, otro como consejo quizás que uno pudiera dar es que si vos vas a hacer un discurso, si te vas a presentar en público, vas a presentarle tu idea de negocio a alguien, etcétera, escribí, sistematizá, ordená, organizá la información de acuerdo a el objetivo que vos querés cumplir, ¿verdad? Pero a veces uno quiere hablar con alguien o pararse enfrente de alguien sin estar preparado para hacerlo. Y entonces ahí hay una falla también en esa comunicación asertiva. Entonces, me parece a mí que la escucha es importante, pero de repente en otros contextos también otras cosas adquieren más relevancia, como esa organización tuya, esa claridad, esa seguridad. Siempre es difícil hablar con otras personas, sobre todo cuando no las conoces. Pero conocer con quién vas a hablar, por ejemplo, es súper importante. En esa entrevista de trabajo, si vos vas a ir a hacer una investigación previa. Totalmente. Totalmente. Eso es vital, es vital. De la persona que te va a entrevistar, si sabes quién es, ¿verdad? Y de la empresa en este caso, porque seguramente van a haber algunas preguntas alrededor de eso. Y vos tenés que ser firme a la hora de responder y con esa seguridad, pues de repente mostrar, ¿verdad?, las capacidades que vos tenés y las habilidades que tenés para esa posición que te están contratando. Sí, fíjate que otra de las estrategias que son muy importantes cuando queremos comunicarnos de forma asertiva es el parafraseo o el que vos le estás confirmando a la otra persona que te estoy escuchando. Cuando digo, con lo que vos dijiste, me parece súper bien, cuando te expresaste o cuando dijiste algo, o sea, en realidad estamos diciéndole a la otra persona, te puse atención, o sea, y lo que vos estás diciendo, concuerdo con eso, o simplemente no, o sea, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo, pero sí te estoy diciendo que estuve atento a tu... Y qué satisfactorio, pues. Sí. Y yo pienso que vos lo tenés, o sea, vos siempre sos esa persona que decís lo que dijo X persona, o lo que dijo, o sea, confirmás, ¿no? Y eso es muy importante porque hace sentir bien a la otra persona. Estamos en la misma página, ¿no? En ese momento en específico. Y ahí también, Indira, la parte de la expresión corporal, es importante el hecho de estar viendo a la persona, ¿verdad? Sí. Porque a veces uno pierde de vista eso. Yo he visto gente que te dice, estás vos contándole algo y están en el celular. Y no, pero es que mírate, no, y te estoy escuchando, pero no te están viendo. Entonces, esa parte que vos decís de darle la importancia a la otra persona en el contexto en el que estés, porque, claro, a nivel personal hay personas que son importantes para vos, en un entorno laboral también. Entonces, que le dejes importancia mostrando que de verdad estás interesado en lo que te está diciendo. Y fíjate que ahorita que decías eso, me acuerdo de una frase que vos tenés que a mí me parece muy buena en esa parte de la comunicación y la validación de los sentimientos, que vos siempre, cuando vas a dar un consejo, siempre empezás con la frase, yo, Indira Almendares, haría tal y tal cosa, o me comportaría de tal y tal manera. Que creo que es bueno porque... O sea, la otra persona está entendiendo, bueno, este consejo me lo está dando desde... Porque es capaz de hacerlo. Exacto. También. Pero también es como no invalidar mis sentimientos. Vos decís, yo actuaría de esa manera. No necesariamente es que esto es lo que vos tenés que hacer. Exacto. Pero yo, en base a lo que he vivido, en base al conocimiento que tengo, en base a lo que pienso quizás de la otra persona, haría esto, esto y esto. Ya la otra persona sabrá si toma el consejo o no lo toma, ¿verdad? Pero a mí me parece que empezar el consejo, empezar ese comentario de esa manera es positivo porque te hace decir, bueno, esta es la realidad de ella actuaría así, pero yo tal vez tomaría algunos elementos y a partir de ahí empezaría a construir mi propia solución, ¿verdad? Exacto, sí. Vamos a decir, estrategia es que... y vos lo acabas de decir, expresemos la empatía. Pero expresarla en realidad, que la persona lo entienda de esa forma. Porque mientras estamos hablando, no necesariamente decimos, te entiendo. No necesariamente decimos... Y justo creo yo que tiene que ver con lo que hiciste. Yo haría esto, o sea, estoy empatizando con vos, te estoy entendiendo, ¿no?
Entonces, esa es como otra vamos a decir, criterio que deberíamos de considerar, el hecho de que expresemos que estamos entendiendo y que estamos siendo empáticos con la otra persona. Sí. Y yo creo también ahí, Indira, con eso que vos decís, también es ser, sí, empatía con la otra persona, pero también ser justo con vos mismo, ¿verdad? En el contexto de la empatía, no tener miedo de expresar lo que vos de verdad pensás. Obviamente uno tiene círculos de confianza, ¿verdad? En el que vos sos quien sos realmente, ¿verdad? Tu círculo más cercano de amigos, de familia. Que sin importar tus opiniones o sin importar lo que vos pensás, sabes que no te van a juzgar. Y creo que uno como amigo, como familiar, tiene que empezar a ser un poco más tolerante. Creo que eso para la asertividad es importante. La tolerancia hacia lo que los demás piensan y hacia lo que los demás creen que debe ser el curso del camino que quieran tomar. Porque pasa muchas veces, y a mí me pasa mucho, o sea, lo digo como experiencia personal, que yo creo que mi verdad es la verdad absoluta, ¿verdad? Y de nuevo, como en esa firmeza o en ese carácter que tengo yo, trato como de imponer mis ideas. Al mismo tiempo, ahí en el camino me voy diciendo, no, pues sí, te vuelves más flexible. Sí, tenía razón, porque tampoco creo que sea una persona como tan cerrada. Pero sí, de entrada, yo te digo, cuando yo tengo un punto, o sea, cuando yo creo en algo, muero con eso. O sea, muero con esa creencia. Es la convicción, ¿no? Tengo mucha convicción en lo que creo. Y no tengo miedo de expresarla. Obviamente en mis círculos cercanos, quiero decir. Pero a veces pasa que las personas, yo no sé si es un tema de la edad o qué, las personas nos volvemos menos tolerantes, sí, con lo que piensan los demás. Entonces yo creo también que uno tiene que, o sea, conoces tanto a alguien. Vaya, yo por ejemplo, nosotras dos, que nos conocemos tanto, en el sentido de que compartimos mucho tiempo. O sea, quizás compartimos incluso más tiempo que con personas de nuestra familia, nuestros hermanos. O sea, compartimos más tiempo entre nosotras. Vos sabés qué de lo que me digas me va a molestar o qué de lo que me digas me puede hacer sentir mal. Entonces, ¿qué necesidad hay, digamos, de decirlo? Y sobre todo decirlo de una mala manera o en un mal momento, si vos ya conoces a la otra persona. Entonces, tener ese cuidado y esa tolerancia creo que es Yo importante. creo que en algún momento lo platicábamos hace unas semanas, cuando decíamos hay que pasar un filtro. O sea, antes de pasar ese filtro, ¿no? Y es, eso que le voy a decir a la otra persona le va a ayudar. Eso que le voy a decir a la otra persona, y los filtros tienen que ver con que si es verdad, si estoy segura de las cosas y si en realidad le va a ayudar a esta persona. Es bien importante. Es que es tan importante que en la comunicación seamos asertivos, y vos dijiste algo que es bien importante, Fabiola, y es el hecho de que, o más bien lo voy a relacionar con esto, el que emitimos juicios. Ah, sí. Sí. Y eso corta la comunicación. Sí. Tendemos a juzgar. Exactamente, tendemos a juzgar. Y yo creo que eso es como lo más dañino, en realidad, cuando queremos comunicarnos y que la otra persona me esté o que se sienta cómoda. Sí. O que yo me sienta cómodo si me siento juzgado, ¿no? Ahora, aquí como la pregunta sería, vaya, vos le das un consejo a alguien y esa persona no sigue tu consejo. ¿Cuál es la posición más correcta? Vos decís, no, hace lo que querrás, me retiro, ahí ando. Me ha pasado. O te di en la llaga. O más bien vos decís, no me puedo dar por vencida con esta persona porque pues mi amiga, es mi pareja, es mi hijo. O sea, necesito seguir luchando desde ese amor del que vos hablabas, porque el amor no es solo de momento, sino que el amor permanece, ¿verdad? En teoría. Entonces, o sea, ¿qué es lo que uno está buscando con la comunicación? ¿Estás buscando que la persona te haga caso? ¿Estás buscando vos salir de tu responsabilidad? Porque hasta cierto punto yo te digo, por ejemplo, yo me he encontrado en situaciones en las que digo, no, a esta amiga ya no la vuelvo a aconsejar porque ni hace caso, ni escucha. Pero yo siento genuinamente, te lo digo, que mi responsabilidad... Hay una responsabilidad. Sí. Es decirle, mira, me parece que deberías actuar de cierta manera y no lo estás haciendo, pero yo en realidad estoy esperando que ella lo haga o yo en realidad me siento mejor porque
yo le dije por lo menos lo que pensaba, queriendo genuinamente ayudarla, porque tampoco, si así es con mala intención, pues ya obviamente no funciona. Pero si, en realidad, ¿qué está esperando uno cuando uno emite un consejo, cuando uno da un consejo? ¿Querés que la otra persona te haga caso o simplemente querés salir como de esa responsabilidad que sentís que tenés para con esa persona? Yo pienso que ambas. Más que te hagan caso. Sí. Más que hagan lo que vos decís. Sí, y creo que es importante también cuando empezamos en esta comunicación es tener claro que no necesariamente alguien te va a hacer caso. Pero, y entonces iría con el otro punto tuyo, si querés a alguien, tenés que salir de esa responsabilidad. Ante que no sea bien recibido. Pero es demasiado complicado que vos querrás a alguien y que la veas en una situación de conflicto, de dificultad y no poder decirle. Exactamente, y no poder decirle algo, ¿verdad? Porque no necesariamente o lo transmito bien o no necesariamente la persona lo va a recibir de la misma forma. Y como es hablar de empatía, no necesariamente es el mejor tiempo. Sí. Tanto tuyo, porque tal vez no te vas a poder comunicar bien, o de la otra persona, porque no lo va a recibir bien. Yo creo que el tema de la comunicación es súper complicado. Somos personas. Sí. Somos personas y obviamente tiene que ver el tema de madurez, tiene que ver todo ese crecimiento personal y que al final ese tiene que ser el objetivo, pues, en podernos comunicar de la mejor forma posible. Sí. Porque vos lo dijiste al inicio, esto es en todos los, desde cualquier perspectiva, en todos los ámbitos de nuestra vida y lo hacemos siempre y cuando estemos despiertos, sí. Nos estamos comunicando, sí. Como sea, verbal, por escrito, o ya sea un tema de lenguaje corporal. Solo existiendo. Exactamente. con la forma en la que reacciona. Exacto. Sí. Entonces, por eso ha de ser importante. Y creo yo que no le damos tanta importancia. Porque a través de esa comunicación o podemos lograr el éxito, sí. o podemos estar fracasar sí. y fracasar y fracasar por el tipo de comunicación que nosotros utilizamos. Sí. Ahí tiene que ver, por ejemplo, mucho el liderazgo en temas de dirección en las empresas, ¿verdad? El liderazgo, la motivación. Podemos motivar a alguien o podemos desmotivarlo a través de la comunicación. Podemos tener un liderazgo que nos ayude a crecer o que ayude a crecer a nuestro entorno a través de una muy buena comunicación. Fíjate que yo creo que también ahí importante es, bueno, estamos discutiendo mucho el tema de hablar, pero creo que también tiene que ir de la mano el decir con el hacer, ¿verdad? Porque vos lo decías ahorita, ¿qué querés hacer? Inspirar a alguien, motivar a alguien. Y ahí es súper importante que tus actos sean congruentes con tu discurso. Y quiero caer a esto. Probablemente ya me vas a empezar a cortar, ¿verdad? Entonces por eso voy a tratar de ser puntual. Es bien importante que uno tenga un propósito. Vos, incluso como persona, ¿verdad? Tener un propósito en la vida. Por ejemplo, yo pienso, o por lo menos así quiero sentirlo, que mi propósito en la vida es inspirar a otros. Inspirar a mis estudiantes, inspirar a mi hijo, inspirar a las mujeres con las que me rodeo a ser mejores en todos los ámbitos de la vida. Y creo que eso lo puedo lograr desde lo que hago actualmente. Entonces, mira cómo todo va entrelazado, ¿verdad? Yo digo, mi propósito de vida es inspirar a las personas. ¿Cómo voy a hacer eso en mi día a día? Entonces, a través de la docencia lo puedo hacer, inspirando a mis estudiantes. Lo puedo hacer a través de este podcast, quizás inspirando a otras mujeres, porque vos también tenés que ponerte en una situación incómoda, Indira. O sea, sí. No basta con que vos digas, es que yo soy bien penosa y a mí no me gusta hablar enfrente de la gente. No, se trata también de incomodarte, porque solo en la medida en que vos estés incómodo vas a crecer. Vas creciendo, exactamente. No hay otra manera. O sea, no hay otra manera. Si vos estás en esa nosotros zona de somos confort, bien fáciles para eso. ¿De incomodar a las personas? No, de nosotros incomodarnos en realidad. Sí, bueno, sí, este proyecto sí. fue ponernos en una posición
en la que no estábamos, o sea, no es necesariamente nuestra zona de confort, Exacto. ¿verdad? Exponernos. No nuestro porque esto fuerte. es exponerte de alguna Sí, manera a las sí. críticas, a tantas cosas, y naturalmente no nos gusta, ¿verdad? Eso. Entonces creo yo que eso es bien importante, que vos, si sentís que no tenés esas habilidades de comunicación, empecés a obligarte a, no, hoy voy a hablar con un desconocido. Cualquier cosa que, porque hay gente que ni saluda, porque le da pena, miedo. Es común, no sé. es común. Hay gente que ni saluda a los demás y se nota que tienen ese problema de comunicarse. Entonces, por un lado, tenés eso de, soy introvertido, me cuesta hablar con la gente y entonces así me voy a quedar y no voy a lograr muchas cosas en la vida. No voy a lograr tener redes de contactos que me pueden ayudar a crecer profesionalmente. No voy a alcanzar ese financiamiento que necesito para mi proyecto empresarial. No voy a conquistar a esa persona, pucha, hasta para tu día a día, ¿verdad? Que vos necesitas tener esas habilidades de comunicación. Entonces, esa es una cosa. Incomodarse para mí es bien importante. Y lo otro es que para personas como yo, que creo que ahí es donde yo me ubicaría, es, sí, hablo mucho, pero escucho poco. Me gusta hablar, tengo esa fluidez, pero no necesariamente tengo desarrollada la escucha activa que vos decías es fundamental para poder comunicarse. Entonces, Sí. ya sé que tengo que hablar menos y escuchar más. Yo te decía a vos cuando veíamos uno de los episodios de los podcasts, o sea, ahí me di cuenta que no dejo hablar a las personas, o sea, acaparé el podcast y está mal. O sea, Sí. yo lo veo y digo, estoy mal. ¿Me entendés? Sí. Bueno, vos dijiste, ¿verdad? Que ya te voy a hacer seguro, sí. Y así es, pero me gustaría cerrar con algo que creo que es bien importante y es la paciencia. El desarrollo de la paciencia y que la gente nos pueda ver desde ese, vamos a decir, desde ese punto, y es que para que tengamos una buena comunicación, que ésta sea efectiva y asertiva, tenemos que demostrar paciencia. Yo diría que ese es como un punto de mejora mía, porque te impacientas desde que no me está poniendo atención, no quiere hacer lo que yo digo o No me está haciendo caso. No me está haciendo caso. Y eso incomoda. Eso incomoda. Yo creo que de todos estos puntos que hemos hablado, yo diría que tengo que reforzar el hecho de que expresar empatía cuando voy a hablar con alguien. No sé, no soy tanto de juzgar, pero podría, vamos a decir, reducirlo, ¿no? Sí. Reducirlo más, eliminarlo. Y el otro debe de ser, creo yo, bueno, el tema del lenguaje corporal, que si no Ese lo sí es logro. Ese sí no. Sí, me ha costado mucho. Y el otro sería la paciencia. Sí. Personalmente, creo que debo de... Porque aquí no estamos diciendo que en realidad nos podemos comunicar bien, sino que más bien exponiéndonos nosotras a que hay cosas que debemos de mejorar. Sí. Reflexionando. Exactamente. Fíjate que yo creo, y ya voy a cerrar hoy, sí. Yo creo que ese tema de los juicios a mí me pasa mucho. Bueno, y vos lo sabés, ¿verdad? Que yo... Y tengo un conflicto porque a veces cuando juzgo a la persona de primera impresión me resulta que el juicio era correcto. Que es cierto. Sí, pero, porque vos tenés la frase de piensa mal y acertarás. Correcto. Y siempre me sale. Pero la verdad es que el punto no es ese. No me tengo que sentir satisfecha porque me sale el juicio, sino que yo no sé lo que esa persona está pasando, pues. O sea, no conozco de repente su realidad, no sé cuál es su situación de vida y es injusto que, vos lo decías, yo le digo algo a alguien, pero si esa persona está vulnerable, ¿por qué a vos habrías de ser grosero? Tal vez vos no lo sentís así, pero lo está haciendo. ¿Por qué vos deberías de ser grosero o decirle vos estás mal o no es correcto lo que estás haciendo si del todo no conoces la realidad? Y ahí es donde viene la empatía, ¿verdad? Que pensés que esa persona se pudo haber levantado mal ese día, tiene algún problema familiar que no sabe cómo salir de él. O sea, hay tantas cosas que pudieran estar pasando y que puede afectar la comunicación. Fíjate que, y sí, ahora vamos a cerrar, pero no quiero cerrar el episodio sin antes, me acabo de recordar ahorita, que uno cuando está con los estudiantes en las aulas de clase, uno dice, o sea, ¿por qué no ponen tanta atención? ¿Por qué son irrespetuosos? ¿Por qué están...? ¿Por qué? O sea, ¿por qué suceden tantas cosas en una aula de clase?
Y me pasó hace algunos periodos atrás en el que me di cuenta que muchos de mis estudiantes, yo creería que más del 30-40% de mis estudiantes estaban sufriendo episodios de ansiedad y depresión. Sí. Y dentro de las yo sí tengo algo con mis estudiantes que yo hablo mucho de una forma personal. De uno a uno. En tema, pero como para motivarlos. Creo yo que es como un propósito, justo lo que vos estabas diciendo. Yo hablo mucho de eso y de lo que yo he tenido que pasar y de dónde estudié y todo. En realidad, quiero motivarlos. Sí. Entonces, el querer motivarlos me llevó a identificar qué situación tan complicada, o sea, que no hay creatividad, y ya empezamos, ¿no? Responsabilidad. Así que son, exactamente. Y después dije yo, wow, o sea, qué situaciones las que están pasando. Tuve estudiantes que los tuvieron que ir a traer enfermeras a las aulas porque estaban pasando episodios de ansiedad. Y luego otras con depresión, y luego otras, ya me dijo alguien, otra chica me dijo, mi papá me maltrata increíble. Otra persona me estaba diciendo que sufría violencia en la casa. O sea, dije yo, y qué poco empático es uno. Sí. Y criticamos el hecho de que no dan el 100 y no sabemos tras bambalinas qué es todo lo que están pasando. Sí. También me pasó que 2 ocasiones una chica yo la miraba llorando en el aula y me pedía permiso para ir al baño, y entonces en un momento le dije, ¿qué le pasa? O sea, ¿qué siente? No, me dice, o sea, no soporto, me dice, siento que me estoy ahogando aquí adentro. No quise ahondar un poquito más porque sentí que ella no quería contar. Exactamente, pues, pero yo le dije, siéntase tranquila, si usted no se siente bien en algún momento, no se preocupe, no entre al aula. O sea, tampoco quería que los demás la vieran así, o sea, porque siento que ella se ahogaba porque no quería que los demás la vieran. Entonces le dije yo, si usted en algún momento no se siente cómoda, mejor si quiere no venga, le dije yo, como para que ella no se sintiera presionada. Ajá, exactamente. Pero sí es bien complicado, y creo yo que es importante que nos detengamos para saber exactamente. Y es que no puedes empatizar si no conoces. Ahí es donde creo yo está como la clave de lo que vos dijiste. Creo que me parece ser un excelente cierre. O sea, vos no podés empatizar con alguien que no conoces. Entonces habla con las personas, pero no emitas juicios con tu cara, no emitas juicios verbalmente, simplemente dedícate a escuchar a las personas, a conocer su realidad, y después entonces sí tenés la autoridad para decir algo o para emitir un consejo, digamos en las relaciones más personales. Yo creo que ahí es donde está, y obviamente pues está de la mano de la escucha activa, ¿verdad? Exacto. Fíjate que luego de que me pasó esto con estos chicos, yo le dejé a un equipo que ellos hicieran investigación sobre depresión y ansiedad luego de COVID, y salieron unas estadísticas súper altas. Y entonces hicimos una exposición para que todos nos sintiéramos involucrados. Entonces ya habían como 7, 8 personas que dijeron que iban a terapia. Yo les dije, yo también voy a terapia y que no sé qué. Entonces creo yo que fue muy, muy aleccionador, porque ya los demás se empezaron a soltar y empezaron a decir, y dije, wow, en realidad es un porcentaje bien alto. Sí. Pero me hizo a mí reflexionar y me hizo a mí cambiar. ¿Para qué? Para que los demás equipos, los demás grupos que yo tenga, intento ser más empática con ellos, sí, porque sé que hay una realidad que no la estamos viendo. Bien, bueno, ha sido una conversación. Me gustó. Sí. Me gustó. Creo que lo más importante es que porque para cambiar algo primero tenés que saber, ¿verdad? En qué estás fallando o cuál es tu oportunidad de mejora. Creo que ha sido bonito que podamos reflexionar. De repente a veces uno piensa que uno es bueno en algo, bueno comunicando, pero siempre también hay oportunidades de corregir ciertas cosas, de mejorar. No siempre uno va a ser tan efectivo en la comunicación, pero en la medida en, como te digo, que nos incomodemos, que reflexionemos, creo que podemos ir mejorando. Así que me gustó mucho. El reto es que eso que identifiquemos, pues lo podamos ir mejorando poquito a poco. Sí. Bien, nos vamos a despedir. Les damos las gracias por acompañarnos. Gracias por
por esos comentarios que tienen hacia nosotras. Sí. Y que nos hacen sentir felices, nos hacen sentir contentas, nos hacen sentir motivadas. Sí, que ha valido la pena. En realidad, justo como lo dijiste vos, no estamos en nuestra zona de confort, pero sabemos que hay alguien que nos está escuchando, que le gusta y que nos espera cada semana, ¿verdad? Espera que ahí estemos. Y eso es gratificante. Nos despedimos de ustedes y bueno, esperamos que pongamos en práctica todos, que ese sea nuestro reto para un nuevo año también, el hecho de que vayamos creciendo poquito a poquito, vayamos mejorando poquito a poquito. Esto nos va a ayudar siempre en la vida. Así es. Bien, nos despedimos. Que estén bien todos y todas. Muchas gracias. Nos Hasta vemos. Luego.